¿Se escucha? No, préndelo. Sí, ¿hay verdad? Pues gracias a Dios por este tiempo y por permitirnos estar nuevamente aquí. Pásenle, no se queden ahí atrás. Pásenle, siéntense, por favor. Ahí atrás, acá hay lugares. ¿Sí se escucha? ¿No se escucha bien? Ahí está. Ahí está. ya. Ahí está. Fue David. No sabe qué fue hacerle allá atrás. Pues gracias al Señor por este tiempo, por permitirnos ser parte de este momento y poder honrarle con nuestras vidas. Ahorita lo cantábamos. El día de hoy yo sé que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, una palabra muy especial. Quiero comenzar haciéndoles algunas preguntas y que ustedes mismos se hagan unas preguntas. Primeramente, que te preguntes quién eres tú. O pregúntale al que está a tu lado, ¿quién eres tú? Pregúntale, ¿sabes cuál es tu identidad en Cristo? Pregúntale al que está a tu lado, ¿sabes cuál es tu identidad en Cristo Jesús? ¿Entiendes tú cómo te ve Dios? ¿Entiendes tú cómo te ve el Señor? Muchas veces se nos pasa por alto, pasamos por alto por el ritmo de la vida, por las circunstancias, por todas las cosas que se van presentando y no nos percatamos o de alguna manera llegamos a olvidar quiénes somos en Cristo Jesús. Hoy el tema que vamos a analizar es una gran historia de amor, como una de esas películas que dice el pastor que yo veo muchas, ¿verdad? Pero sí, hay muchas historias románticas que han llevado a la pantalla. Yo creo que si esta historia la llevaran a la pantalla sería un éxito, porque es una historia de amor preciosa y nos daríamos cuenta en mucha medida de lo que Dios ve en nosotros, de que cuán profundo es el amor de Dios para con nosotros, sus hijos. Vamos primeramente, de manera de introducción, a el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. A quienes se saben toda esta parte de manera perfecta, ya se las dan de memoria. Capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 11. Perdón, no, desde el versículo 15. Del 15 al 17. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice la Escritura: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Para qué envió Dios a su Hijo al mundo? Para que sea salvo. El profundo amor de Dios demostrado en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de Dios demostrado en estas palabras. Porque Dios siempre ha mostrado
interés para que nosotros comprendamos que dentro de sus planes perfectos, dentro de sus propósitos, nosotros estábamos incluidos. Dice en Efesios, desde antes de la fundación del mundo, fuimos ¿qué? Predestinados. Por eso les preguntaba, ¿sabes quién eres tú? Porque para muchos somos accidentes solamente de la biología. Somos accidentes porque unas células se encontraron, somos producto de una mutación o somos producto de una evolución. Pero en realidad, ¿quién eres tú? Dios dice que Él ya te tenía en su mente desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvación de Dios o el Señor salva. Y el tema que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con un profeta en el Antiguo Testamento que tiene por nombre Oseas. Si lo conocen, si no, créanme que está en la Biblia. Hay un profeta menor que se llama Oseas. Y el nombre de Oseas, ¿qué creen que significa? Jehová salva también. Salvación de Jehová. El profeta Oseas está considerado uno de los profetas menores y es contemporáneo a Isaías, es contemporáneo al profeta Miqueas y el profeta Amós, mientras que Isaías y Miqueas profetizaron al reino del sur, que es a Judá. Oseas y Amós profetizaron al reino del norte, que se le considera a Israel. Fue por allá alrededor, si empezáramos así la historia de amor, diría, fue por allá por, como dicen las historiadores, ¿no? Alrededor del año 780 y 725 a.C. El ministerio de Oseas duró aproximadamente 50 años. Y ahorita van a ver por qué es importante estos datos. Es importante colocar al profeta en el contexto en el cual está situado la historia del pueblo de Israel, para que comprendamos las circunstancias que este pueblo estaba viviendo, para que comprendamos qué es lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Un pueblo de Israel que se había dividido en dos reinos, precisamente como ahorita comentábamos, aproximadamente 200 años antes, cuando Roboam y Jeroboam, y ahí se dividió el reino en dos partes. Uno se quedó con 2 tribus, otro se quedó con 10. Pero empezó una decadencia, un declive en la condición moral, social y espiritual, principalmente del pueblo. Vamos a leer ahorita, para comenzar, en el capítulo 4, ahí del libro de Oseas, por favor. Vamos a leer el capítulo 4, los versículos 1 y 2, y después vamos a saltarnos del 6 al 19, para que entendamos el contexto de lo que está situado, donde está situado el profeta. Dice la palabra del Señor: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a tu grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron, sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olivos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con las malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive el Señor, porque como novilla indómita se apartó Israel. Los apacentará ahora el Señor como a corderos en lugar espacioso. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar sus príncipes, amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Qué terrible historia, qué terrible situación la que está viviendo el pueblo de Israel. Pero ojo, porque uno podría pensar que hoy en día todas estas cosas que estamos leyendo pareciera que nos están dando un retrato de lo que se está viviendo al día de hoy. ¿O es que acaso no es verdad que hoy vivimos también en un mundo donde se rechaza la verdad? De la frase, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal, del color del cristal con que se mira. Todo el mundo tiene su propia verdad. Dice, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Saben que existe un Dios algunos, pero no le buscan. Perjuran, mienten, matan, hurtan, homicidio tras homicidio. Más últimamente en nuestra ciudad, ¿no? Pareciera que estamos hablando de un retrato de la vida social de estos tiempos. Y hasta cierto punto uno podría pensar, pues sí, es que la sociedad está en declive, es una situación por la que pasa todo el mundo y es un caos esto. Pero cuidado, porque aquí el Señor no le está hablando a aquellos que no le conocen. Aquí lo terrible es que Dios le está hablando a su pueblo. Le está hablando a aquellos que un día hicieron un pacto con Él. Le está hablando a aquellos que un día, cuando el Señor les dijo que hicieran, dijeron, así lo haremos. Le está hablando a aquellos que conocen a Dios, o que deberían conocer a Dios, mejor dicho. Solamente de oídas algunas cosas. A lo mejor algo que les dijeron sus papás, a lo mejor algo que llegaron a leer en la ley. Pero ¿realmente conocen a Dios? ¿Realmente conocían a ese Dios que había hecho tantas cosas por ellos? ¿En verdad habían conocido a ese Dios de amor? A aquel que los había sacado de Egipto,
aquel que había enviado jueces, aquel que había hecho maravilla tras maravilla a lo largo de la historia en este pueblo. Se habían olvidado por completo de su Dios. Le habían dado la espalda. Por eso les decía, es importante entender el contexto en el que vivió este profeta. Hoy pareciera que el pueblo de Dios, que ahora es la iglesia, pareciera que entre más crecen en número, más se alejan de Él. Que entre más prosperan, más se alejan de Él, porque lo que buscan es la prosperidad, no la relación con Dios, la comunión con Dios. Pero el tema es el profundo amor de Dios. Y a lo largo de la vida de Oseas es que vamos a analizarlo. Vamos a verlo en tres partes. Primeramente, lo que Dios hizo con Oseas. Vamos a leer ahora, sí, regresamos, así como en las películas, en las historias de las películas, que empieza con una escena importante y te va captando la atención, y de repente te dice, pero 3 años antes, 6 meses antes. Vamos a ver el origen de esto en el capítulo 1, versículos 1 al 9. Oseas 1, del 1 al 9. Dice la palabra del Señor. Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose del Señor. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo el Señor: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por el Señor su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concebió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿A quién le está diciendo esto el Señor? A Oseas. Oseas, que es un profeta de Dios. Miren nada más lo que determina Dios para este profeta. Determina que la vida del profeta, la vida misma del profeta, va a terminar siendo el mensaje que Dios quiere comunicar y transmitir a su pueblo. La vida del profeta sería el testimonio vivo, encarnado de lo que Dios quiere hablarle a su pueblo. Dice un dicho: si yo digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Oseas viviría en carne propia el mensaje de Dios. Oseas se daría cuenta con su vida, en su relación matrimonial, en su relación con sus hijos, el mensaje que Dios iba a comunicar. Y lo leemos y decimos: qué
bárbaro, qué triste, qué feo. Pero nada más ponte a pensar un momento lo que Dios le está pidiendo a este hombre. Lo que Dios le está pidiendo a Oseas que haga. Porque aquí el profeta no está escribiendo sobre la marcha como van ocurriendo los hechos, sino que él está plasmando lo que ya vivió, lo que ya ocurrió muchos años atrás. Está hablando el profeta desde un punto ya de sufrimiento, desde un punto ya de dolor quizá, por todas las circunstancias que ha tenido que vivir a lo largo de su vida. ¿Qué es lo que le pide el Señor? Le dice: ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. ¿Quién podría soportar eso? ¿Quién estaría dispuesto? Si sabes que la mujer con la que vas a estar un día te va a decir: ¿sabes qué? Tengo unos amigos que me invitaron a cenar, ahorita regreso. Nosotros como hombres, ¿qué postura tomaríamos? Ah, mi vida, claro que sí. ¿Quieres que te compre una botella de vino para que vayas, para que le lleves? Si supieras que la mujer con la que vas a estar, o el hombre con el que va a estar usted, mujer, un día decidirías: ¿sabes qué? Me voy con unas amigas. Y no nada más fue una vez, muchas veces. No fue un amante, fueron muchos amantes. ¿Cómo se sentiría en su corazón? ¿Qué pasaría por su mente? Imagínese la vida de frustración de este hombre al ver a su mujer yéndose a los brazos de otros. La impotencia. ¿Cuántos casos a lo largo de la historia se han terminado en asesinatos, en homicidios, por unas situaciones así? Porque la esposa o el esposo engañan al cónyuge y se lo echan. ¿Por qué? Porque es una violencia hacia la relación, hacia el pacto que habían jurado sostener, hacia el compromiso que tenían. Es un hecho bajo, vil, una traición de tu ser más amado. Qué vida de vergüenza habrá sido la de Oseas. Imagínate, va pasando por la calle Oseas y todos viendo a Gomer por allá con sus amigos. Casi le ponen la muleta y le dicen: ¡ole! Mira, ya le están saliendo cada vez más grandes. La burla delante de la gente. ¿Y quién era? ¿De quién estamos hablando? Del profeta, del hombre de Dios. Mira, ahí va el que se dice que es el hombre santo y su mujer por acá. Una vida llena de traiciones de parte de su esposa. ¿Cuántos quisieran ser profetas así? Imagínense los profetas de hoy en día, los que se dicen profetas hoy en día. Quisiera ver cuántos estarían dispuestos a vivir la vida que Dios le entregó a este hombre. Unos que buscan el prestigio, la fama, la popularidad, entregan sus tarjetas: profeta tal, siervo de Dios.
Y Oseas siendo la burla, el escarnio, recibiendo las humillaciones, porque la vida que le mostró Dios que viviría, él la aceptó, la vivió, la padeció. Por si fuera poco, tiene a sus hijos, y Dios le dice al primero de sus hijos, bueno, en base a los nombres de sus hijos, Dios le está mostrando lo que hará con el pueblo posteriormente, lo que va a suceder con su pueblo. Y le dice Dios, a tu primer hijo le vas a poner Jezreel, que nosotros pues, no nos dice mucho. El nombre dice, pues no está tan bonito, pero pues, tampoco está tan feo. Pero Jezreel era un nombre de vergüenza para el pueblo, lugar donde había pasado aquello con Jezabel, y para el pueblo de Israel lo tomaban como algo indigno, casi como si le pusieran su nombre a su hijo, el nombre Caín, un nombre que nadie quisiera tener. ¿Por qué? Le dice el Señor, porque de aquí yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y uno podría pensar, pero pues qué culpa tiene el profeta, o sea, de lo que va a suceder para que le pongan ese nombre a sus hijos, a su hijo. Pero obedece y le pone el nombre Jezreel, un nombre de vergüenza, de deshonra. Y vuelve a quedar embarazada su esposa y le dice, y ahora vas a tener tu hija y le vas a poner por nombre Lo-Ruama, que quiere decir no compadecida o no amada. Porque dice el Señor, no me voy a compadecer más de este pueblo, porque la situación ha llegado a un límite y yo ya no voy a tener compasión. No amada, no compadecida. Y el tercero de sus hijos dice Lo-Ami, que significa no es mío, o este pueblo no es mío. Imagínate los tres hijos de este hombre conocidos en su ciudad. Mira, ahí va la no amada, la no compadecida. Mira, ahí va Lo-Ami, que no es mío. Bonitos nombres, ¿no? Para tus hijos, para que siempre recuerden lo que Dios iba a hacer. En el nombre de sus hijos, ¿creen que había satisfacción de parte de Oseas? Uno como padre quiere lo mejor para sus hijos, pero este hombre le tuvo que poner estos nombres que sabía que iban a ser causa de burlas también, de humillaciones para sus propios hijos. Entendemos ahora sí, nos imaginamos un poquito la vida de este varón, la vida de Oseas, la situación que el hombre de Dios en ese tiempo estaba viviendo. Y después dice en el capítulo 2, versículos 7 y 8, que su esposa se va con sus amantes. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. En el 5 más arriba dice, porque su madre se prostituyó
la que los dio a luz, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Como si no hubiera aguantado ya suficiente este hombre, con toda la situación, esta mujer decide: pues si ya te puse el cuerno, pues ya mejor me voy. Y se va tras de sus amantes. Y dice en el versículo 9 en adelante que Oseas le retira la bendición que le daba. Pero el amor de Oseas por su esposa nunca lo perdió. Vamos a leer ahí del versículo 9, en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9 dice: por tanto yo volveré y me tomaré mi trigo, y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos, de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice el Señor. Y aquí pareciera, es una mezcla, de pronto no sabe uno en qué momento está hablando Oseas de su esposa y en qué momento está hablando el Señor de su pueblo, porque es un mismo mensaje, es una situación. Y así como el Señor le está advirtiendo al pueblo: yo me voy a apartar de ti, porque tú me has desechado, tú me hiciste a un lado, tú me diste la espalda, te fuiste tras los Baales, fuiste a fornicar con ídolos, que es el ejemplo que nos está hablando. Son palabras fuertes. Y como ejemplo tenemos la vida de este matrimonio, donde Oseas, al ver lo que hizo su esposa, le dice: le retiro la bendición, porque ella no se daba cuenta de que aún mientras ella estaba viviendo con esos, yo era el que la estaba sosteniendo. No se daba cuenta de que lo que le llegaba a ella venía de parte de mí. Aún lo que le ofrecía a sus ídolos era de parte mía. Y uno como ser humano, pues todos creo que podríamos tener algo de dignidad y decir: pues ya se quiso ir, pues qué pena, y hacernos a un lado, ¿no? Y uno diría: pues se acabó la historia, pobre esa mujer, lo que le tocó vivir ahora, porque ya el marido, ya ahora sí la dejó, la abandonó. Pero les decía, el amor de este hombre no había cesado. Dice más adelante en el versículo 14, ahí mismo: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en aquel día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi, que significa mi Señor,
y nunca más me llamarás Baali, que significa mi marido, perdón, al revés, que significa mi marido, y nunca más me llamarás Baali, que significa mi Señor. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás ¿a quién? Al Señor. Dios no se había olvidado de su amada. Dios no se había olvidado de su pueblo. Y para demostrárselos, le dice: Oseas, yo sé que ya diste para atrás con esta mujer, pero ven, mi hijo. Porque yo tengo un plan y un propósito para mi pueblo. Ven, Oseas. Y le dice en el capítulo 3. Me dijo otra vez el Señor: ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Como el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. ¿Qué le dice el Señor a Oseas? Pues ahora lo que tienes que hacer es ir nuevamente por ella. Y Oseas seguramente feliz. Voy a ir por la que me traicionó. Voy a ir por la que hizo que me humilló delante de todos, la que me avergonzó, la que me traicionó, la que me fue infiel, la que se metió con otros hombres. Voy a ir por ella. ¿Quién podría hacer tal cosa? ¿Cómo se llama Oseas? ¿Qué significa? La salvación de Dios. Y Oseas fue por ella nuevamente. Y antes de avanzar, ahora vamos a ver la otra parte, la parte de la vida de Gomer, lo que Dios hizo con Gomer. Dice aquí que Gomer, al darnos la referencia de su familia, al decir o aclarar que pertenecía a una familia, al decir es hija de tal, nos habla de una mujer que creció quizá en un seno, en el seno de una familia normal, una familia decente, pero que pues, la muchacha salió de cascos ligeros, como se dice. La muchacha salió de ojo alegre, le gustaba el rock, las fiestas, y le decía seguramente a sus papás: pues, yo me voy a la pachanga, como Rosita Alvides, no vayas a la fiesta. Y decía ella: yo voy. Y dice un dicho: se le veía la zanca al pollo, ¿no? Daba indicios la muchacha de que no era fácil. Pero ojo, jóvenes, porque uno dice: yo la cambio, por mí va a cambiar, por mí va a ser distinto, va a ser distinta. Y dice en la película de Sansón de Tintán: cuídate mucho, no te vaya a suceder una tragedia como le pasó a Sansón, que por confiarle su secreto a una mujer, dice, dormido estaba cuando lo dejó pelón. Porque no nos damos cuenta de que las personas difícilmente
van a cambiar su naturaleza. Solamente Dios puede transformar la vida de alguien. Y este hombre pues se topó con una mujer que le mandó Dios, y la muchacha pues no era sencilla de sobrellevar. Una mujer a la que no le gustaba la vida que llevaba con el hombre de Dios. Pues imagínate una mujer con esas características, se casa con un hombre de Dios que pide santidad, al que Dios le exige santidad, guardarse. ¿Cómo tendría que ser ella? Pues de la misma forma, ¿no? Guardarse pura, sana, casta. Y esta muchacha pues le costaba como que trabajo esa área. No estaba dispuesta a vivir la vida que llevaba Oseas. No estaba dispuesta a adaptarse a la vida que Oseas le ofrecía. Y es tan fuerte la naturaleza de esta mujer que la lleva y la conduce al pecado, que no le importa incluso abandonarlo a él o abandonar a sus hijos, y se va. Y se va alegremente, como dice en el versículo 5 y en el capítulo 2: iré tras mis amantes que me van a dar, ¿qué? Mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Qué es lo que estaba esperando esa mujer de sus amantes? Que la trataran así, como reina, la trajeran en un pedestal, que le dieran todo lo que necesitaba, todo lo que la muchacha quería, que le cumplieran todos sus caprichos. Eso era lo que ella pensaba. Me hizo recordar al hijo pródigo, ¿se acuerdan? Que un día pensando, pues yo para qué estoy aquí, y una vez mejor me agarro mi lana, lo que es mío, y vámonos a vivir la vida loca, a disfrutar los placeres de este mundo, a disfrutar lo que la vida nos da, al cabo que la vida es corta. ¿Y los amantes de esta mujer lo trataron como ella lo esperaba? No. Y así como el hijo pródigo se encontró en un momento abandonado por sus amigos, solo, desamparado, de pronto esta mujer también ya es rechazada por aquellos en los cuales ella confió, aquellos hombres en los cuales ella puso su esperanza. La hicieron a un lado, dijeron, sácate ya después de que la usaron, ya no te quiero, te aborrezco. Porque dice en el versículo 7, seguirá a sus amantes. No se conformó con que la rechazaran, ahí va, ahí atrás, rogándoles, buscándolos. Pero dice, y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Ya no la querían, la rechazaron. Y dice ahí mismo en el versículo 7, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Igual que con el hijo pródigo, ¿verdad? Volviendo en sí, se dijo, iré a casa de mi padre, porque allá muchos de sus siervos viven mejor que yo. Pero ella ya estaba en una situación terrible.
¿Qué tan mal le fue a esta mujer que llegó al grado de tener que ser, ¿qué? Vendida. Porque ¿dónde la encontró Oseas? Siendo vendida. Había quienes tenían que venderse como esclavos, porque ya su situación era tal, insostenible, se morirían de hambre. Avergonzada, humillada por todos los errores que había cometido. ¿Y a dónde llegó? A tener que decir, me voy a tener que vender para así poder sobrevivir. Y aquí podríamos hacer una referencia al pueblo que se fue buscando a sus ídolos, y los ídolos que son nada terminan fallando, porque Satanás es bien inteligente. Te avienta la zanahoria y ahí va uno como el burrito tratando de alcanzar la zanahoria, pero cuando no se das cuenta ya te tienen atrapado. Cuando menos te das cuenta ya estás preso, ya estás cautivo. Un poquito de alcohol, como decía Nico la semana pasada, no pasa nada. Un poquito de droga, no pasa nada. Un poquito de pornografía, no pasa nada. Y aquel no se toca el corazón. Una vez que estás en el suelo, va a acabar contigo. Te va a humillar, te va a sobajar, va a buscar acabar contigo. ¿Dónde estaban entonces sus amantes? Una condición terrible de esta mujer. Y es, como último punto, vamos a ver lo que Dios entonces hizo con su pueblo. La misma imagen que Dios nos muestra y representa con Gomer, lo que Gomer hacía con Oseas, es la misma que él quiere que entendamos, que es la condición del pueblo con respecto a él, a su Dios. Un pueblo que, a pesar del amor que Dios ha mostrado para con ellos, como esta mujer, se va en pos de ídolos, rompe el pacto que había jurado y se va y ponen altares. Y uno puede decir, es que ¿cómo se les ocurre poner altares? ¿Cuántos de nosotros no hemos puesto un altar en nuestro corazón, en nuestra mente? Hemos puesto en un pedestal a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Hemos puesto en un pedestal a nuestro trabajo. Hemos puesto por encima de Dios el dinero. Hemos puesto por encima de Dios cualquier cosa. Y hemos quitado a Dios, lo hemos apartado de nuestra vida. Y le hemos dicho a Dios, espérame tantito, tengo cosas más importantes que hacer. Y no estaba hablando de la gente que no conoce a Dios, estaba hablando del pueblo de Dios, que muchas veces nos olvidamos del Señor. Un pueblo que olvidó a aquel que lo sustentaba, que le daba todo, que aún a pesar de nuestra infidelidad, lo hemos dicho hasta el cansancio, Dios se ha mantenido fiel, Dios ha sido fiel para con nosotros. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha dejado Dios? No nos ha dado lo que necesitamos. Porque Él es fiel a sí mismo, Él es fiel a su palabra. Y Él te dijo, no te dejaré, no te desampararé.
Y nosotros le hemos dado la espalda. Nosotros nos hemos comportado en muchas ocasiones como esta mujer. Tenemos en menos el profundo amor de Dios por nosotros. Tenemos en casa un esposo amoroso, amante, que nos brinda todo: protección, seguridad, paz. ¿Y qué hacemos? Nos burlamos de Él con nuestras actitudes. A lo largo de todo el libro de Oseas, para que después lo lea usted, nos habla de esa dualidad, de esas dos partes del Señor. Mientras que por un lado está el Dios de ira, que no puede soportar el pecado de su pueblo. Dice: no voy a tener más compasión de este pueblo. Y un Dios que rechaza la condición del pueblo, que rechaza la condición de su esposa. Pero al mismo tiempo tenemos por otro lado un Dios lleno de amor y de misericordia. Dice: pero por el amor que te tengo, te voy a traer a mí. No me voy a olvidar de ti. Capítulo 11, versículos 8 al 10. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adama o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos del Señor caminarán, Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice el Señor. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. El Señor no se ha olvidado de su pueblo. El Señor sigue amando a su pueblo. Y así como le dijo a Oseas: Oseas, ve por tu esposa otra vez. Ve por ella. ¿Y qué hizo Oseas? Pagar por esa mujer. La compró para sí mismo. Ve por ella, Oseas, porque es representación de lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Dios vino por su iglesia y pagó por ella. ¿Y cómo la encontró? ¿Cómo encontró a su esposa? Siendo vendida, sin ningún valor, rechazada por todos. Así Dios nos encontró a nosotros, mis hermanos, sin valor alguno, perdidos, humillados. Dice la Escritura: de lo vil y menospreciado se agradó Dios.
Uno que muchas veces cree tener el control de todas las cosas en ignorancia. Uno que en su soberbia cree que es el dueño de su vida. Y Dios te demuestra que sin Él no tienes absolutamente nada. Que sin Él no vales nada. Pero Oseas pagó por Gomer un precio que seguramente ella no valía. Oseas pagó por Gomer algo que Gomer jamás se hubiera imaginado. ¿Quién pagaría algo así por ella? ¿Quién pagaría tal cantidad por una mujer que ya no valía nada? Y quiero poner una ilustración. Espero que no se ofendan, porque es acerca de las circunstancias de cómo se trataba anteriormente, sobre todo en los pueblos, donde una mujer ya en edad de ser desposada, cuando venía el varón y decía, oye, quiero casarme con tu hija, y para demostrar el interés del novio por la novia, ¿qué es lo que decían en aquel entonces? Pues sabes que yo te doy tanta cantidad de semillas, te doy una oveja, te doy una vaca. Le digo con cuidado, porque estamos en tiempos donde se ofenden por muchas cosas y dicen, ay, es que cómo están valiendo. No, pues estamos hablando de un tiempo y un contexto, ¿no? Para poner una ilustración. Pero así sucedían las cosas. Y llegaba el papá y le decía, pues, te ofrezco tanto para que me des la mano de tu hija para mi hijo. Imagínense una mujer poco agraciada en esos tiempos. Una mujer que se sabía a sí misma que ningún hombre se acercaría fácilmente a ella. ¿Cómo se sentiría en su corazón? El menosprecio que ella misma tendría por su persona. Pues nunca se van a fijar en mí. Nadie va a ofrecer nada. Y mientras tanto, las mujeres bonitas, guapas del pueblo, a lo mejor por alguna habían ofrecido 2 ovejitas, una cabrita, a lo mejor alguna hasta una vaca o una vaca y media, 2 vacas. ¿Cómo tratarían a esa mujer? Mírala, Eva, y ¿quién va a ofrecer por ella siquiera un chivo? ¿Cómo se sentiría esa mujer? Menospreciada. Pero un día llega un hombre, dice, yo la quiero y voy a pagar por ella 6 vacas. Entonces, ¿cómo va a pagar esa cantidad por esa mujer? ¿No tiene gracia alguna la señorita? Pero era la mujer por la que más se pagó. ¿Cómo cambiaría la actitud de esa muchacha? De ser menospreciada a ser la que más vale. ¿Cómo se burlarían ahora las otras? Si ni por la más bonita habían pagado 2 vacas, ahora por esta hasta 6. ¿No sentirían envidia de ver a esa mujer por la que se pagó tanto? ¿Cuánto pagó el Señor por ti? ¿Cuánto dio el Señor por tu vida, mi hermano? ¿Cuánto pagó el Señor por nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Cuánto vales? No eres un accidente. No estás aquí
por casualidad. El Señor, viendo tu condición y la mía, mandó a su Hijo y pagó en la cruz un precio, el precio más alto que se ha pagado por nadie. No lo valíamos, no lo merecíamos, pero se pagó por tu vida el precio más alto jamás pagado. Y es que no se trata de cuánto crees tú que vales, o cuánto piensa la gente que tú vales. Se trata de cuánto vales para el Señor. Lo que estuvo dispuesto Dios a pagar por ti. Capítulo 14 de Oseas. Porque con amor el Señor nos ha llamado, y mostrándonos ese amor que Él ha tenido para contigo y para conmigo, entonces nos dice ahora esto el Señor. Capítulo 14. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios. Y ahí en el nombre de Israel, póngale su nombre. Vuelve tú, Aldo, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Lleven con ustedes palabras de súplica y vuelvan al Señor y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré ¿de qué? De pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como el rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como del vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, y de mí será hallado su fruto. Pregunta: ¿quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Dios no necesitaba ninguna razón para amarte. Dice aquí que Él nos amó por pura gracia. No hicimos nada para que nos amara. No teníamos mérito alguno para que nos amara el Señor. No teníamos nada bueno que viera en nosotros, y aún así pagó
el precio más alto por tu vida y por la mía, porque su amor así es. Él mismo es amor. Y esta historia trata de ese profundo amor de Dios por ti. Que nunca se nos olvide, mis hermanos. Tengamos siempre presente el profundo amor de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que ha pagado el Señor por tu vida, cuánto vales, para que cuando venga el enemigo y te quiera decir, tú no vales nada, volviste a caer, tú puedas levantarte una vez más. Y como dice aquí, ir y pedirle perdón a Dios. Decirle al Señor, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. Quita, Señor, de mí el pecado, porque tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, los méritos, la obra del Señor Jesús que ya pagó por ti y por mí. Y entonces sí decir, yo tengo un Dios al cual puedo acudir y pedir perdón, y Él me levantará. Él me restaurará. Puedo volver a Él, clamar a Él, y Él me perdonará. Puedo venir a Él arrepentido, y Él me perdonará. Él me limpiará y me restituirá. Pero volvamos nuestros ojos al Señor. Volvamos nuestra mirada a Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el profundo amor de Dios por ti. Que Dios los bendiga, hermanos.